Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 6, versículo 4. Estamos viendo algunos temas, está sonando, algunos temas antes de iniciar el estudio que vamos a hacer de la Carta de Santiago. La iniciaremos en tal vez en 2 o 3 semanas, ¿sí? Luego del estudio que estamos haciendo. Muy bien. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, en su capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Orémosle al Señor. Padre Santo, bendito Rey, amado Salvador, te damos hoy infinitas gracias, Señor, por estar aquí delante de ti, delante de tu Santo Espíritu, con la intención, Señor, en nuestros corazones de escucharte, de meternos en tu palabra, en tu mensaje, en recibir aquello que tienes para el día de hoy para nosotros. Es claro para esta iglesia que cualquier mensaje que se entregue, ya sea en enseñanza o en sermón, es algo que tú has destinado que se dé en la iglesia para su beneficio, para su crecimiento, para su exhortación, Señor. Recibiremos, Señor, esta enseñanza con un corazón abierto, sensible. Queremos que nos des, Señor, aquella tranquilidad, aquella pureza, aquella paciencia que necesitamos, Señor, para estar este rato aquí en medio de ti. Señor, que sea la luz de tu palabra la que ilumine nuestro caminar. Señor, que sea esa visión nuestra hacia el futuro, hacia adelante. Queremos, Padre, ser bendecidos hoy por un mensaje que llegue a alimentarnos. Porque, Señor, hemos pasado semanas duras o difíciles o quizás calmadas, Señor, pero necesitados de ti, necesitados de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿pueden sentarse? Es interesante le decía a mi hermano Esteban ayer que uno de pronto tiene uno que otro por ahí, algún mensaje medianamente estudiado, medianamente organizado para darlo a la iglesia, cuando no se trabaja de esa forma expositiva, porque uno en forma expositiva se va yendo con el mensaje y sabe qué es lo que viene, sabe qué es lo que tiene que predicar de ahí en adelante, ¿cierto? Había un tema acerca de la paciencia que realmente no tuve la paciencia para sacarlo el día de ayer, pero había otro interesante que había leído y que había visto hace tiempo de la mano también de un amado pastor. Y es acerca de la prueba, de someterse uno a la prueba, aprobarse uno. Entonces es interesante encontrar esta petición, sométete a la prueba, somete a prueba tus propias obras en el lugar donde lo encontramos, porque en esa carta de Pablo a los Gálatas, en el versículo 1, vamos al versículo 1, miren cómo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros
los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. De donde se puede pensar y tal vez concluir que el conocimiento que uno tenga de sí mismo es esencial en la vida cristiana. Sin embargo, esto no sería posible tener una correcta disposición hacia Dios ni a los hombres si uno no tiene realmente ese conocimiento también de uno mismo. Más aún, no podríamos compadecernos del caído o simpatizar con el afligido o con las necesidades del pobre. Pero si adquirimos una debida conciencia de nuestra propia debilidad, podríamos ser de esa manera ya compasivos, podríamos ser de esa manera más aptos para restaurar al hermano, como decía ahí, o a esa persona caída, o suplirlo lo que le hace falta. Así que cultivar ese debido conocimiento de uno mismo es necesario en la vida cristiana, es necesario. Y vamos a ver porque a veces nos enfocamos mucho en mirar al otro y no mirar como para adentro. Además, porque es que nosotros todos tenemos un corazón engañoso, tenemos un corazón inclinado a cultivar aquellas opciones que tienen que ver con el crecimiento de mí mismo, llevado ya hacia un ego sobresalido. Este examen que nosotros nos hacemos de nosotros mismos, créanme que puede colocarnos hasta en un polo a tierra. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi polo a tierra? Miren ese versículo que acabamos de leer, antes del versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Está en Gálatas 6:3. Si uno sabe realmente lo que uno se merece, es más fácil llevar las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es necesario y de suma utilidad abocarnos a estudiar bíblicamente, no comprar un libro que dice los 4 pasos para, o la forma como tú llegas a, o cómo hacer, sométete a tu prueba para dummies. ¿Cómo examinarnos bíblicamente? Vamos a tratar de, aunque hay mucho en la escritura que abordar, pero vamos a tocar algunos tópicos importantes que de pronto lo estamos necesitando. Vamos a ver esta gracia que es el poder autoexaminarnos, es una gracia del Señor. En 3 puntos. 1, ¿cuán importante es el autoexamen? ¿Es importante de verdad? Lo otro es, ¿cómo entender realmente ese autoexamen? Y el tercero, ya una práctica y quizás unas recomendaciones muy para la iglesia. ¿Cuán importante es este examen? Decimos que algo es importante porque trae un beneficio. Y ese beneficio, miremos por ejemplo el agua y el aire. Realmente el ser humano no puede vivir sin agua ni aire y menos sin aire en esta tierra. Igual, la medicina es importante. ¿Por qué? Porque remedia la salud de la humanidad. Hay cosas que son importantes y las medimos por el beneficio que traen para nosotros. El autoexamen es importante ya que puede redirigir nuestras vidas y en lugar de ser engañados por el pecado, pudiéramos detectar el mal a tiempo y caminar con las direcciones que encontramos en la palabra de Dios. Y en este sentido del autoexamen, nosotros encontramos varios tipos de personas que van a enfrentar o a mirar el autoexamen de una manera diferente. Aquellas personas que son muy ignorantes, aquellas personas que quizás están engañadas, otras personas
que se confunden, que tienen una confusión, ¿seré creyente o no? ¿Qué es esto de Cristo? O aquellas personas que son completamente indecisas. Esas personas tienen una afectación diferente en este análisis de cómo hacerse un autoexamen de uno mismo. Es, como dijera Charles Simeón, dice, el autoexamen es la raíz del verdadero cristianismo. Y podemos nosotros agregar lo siguiente: ningún hombre puede arrepentirse de corazón si antes no examina su propio pecado bajo la luz del evangelio. ¿De qué me voy a arrepentir yo si no sé si lo que estoy haciendo es bueno comparado con qué? Ese es el beneficio de la ley. La ley es aquel espejo donde yo me miro, uy, ¿sí o no? Por eso nos fue dada la ley, para ver dónde estábamos nosotros fallando, cuál es nuestro pecado, cuál es nuestro error en el atinar en el blanco. Aquellas personas ignorantes, miren, hay multitud de personas en casi todos los estratos sociales que profesan ser de Cristo, que profesan ser cristianos. Yo también soy cristiano. Y uno dice, wow, con ese chiste que acabo de contar y dice que es cristiano. Wow, ¿sí o no? Como se expresó del presidente y dice que es cristiano. Wow, ¿sí o no? Pero cuando se observa esas conductas, se ve poco de Cristo en ellos, al punto de que no es posible reconciliar a esa persona del cristianismo en sus vidas, produciendo casi que una sospecha en uno, diciendo, la fe que tiene, si es en Cristo o es en otra situación, ¿cierto? De manera que pudiera ser de utilidad si al estudiar este tema se logra llevar a estas personas a valorar objetivamente su fe, que les permita determinar si sus obras, lo que hacen, procede del Espíritu de Dios o procede de Satanás, del espíritu del mundo. Si son motivadas por sencillez y sinceridad piadosa o por principios no santificados del egoísmo o el deseo de ser aprobados por la lupa del hombre. Hay gente que actúa es viendo cómo lo están mirando a uno. Es la aprobación del hombre. Y créanme que al entrar al cristianismo, una de las cosas que menos nos pasa es que somos aprobados por el hombre. Inclusive nuestra misma familia inmediatamente monta un ejército para atacarnos. Créanme, es que el fariseo no es para la época de Cristo. Hay fariseos todavía en nuestra época actual. Y sería muy beneficioso la aplicación del autoexamen por el mal que se padece. Porque aquellas personas que dicen ser, dice en Mateo 23:5, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. De la puerta para allá, para acá, o de la puerta de la entrada a las iglesias, entra la gente como levitando, santos. Entran, wow. Y de ahí para atrás, de la puerta para allá, ¿cuánta santidad hay? Aquellos que son engañados. Si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Esto es que una persona puede ir lejos en el desempeño de sus deberes y actuar por tal motivo que en lugar de serle de causa de gozo, es causa de vergüenza y dolor. Cualquiera pudiera estar autoengañado. Esto no es extraño en la historia del cristianismo. Así fue en la historia, en la iglesia de la Odisea, que estudiamos alguna vez. Mire cómo dice. Apocalipsis 3:17, no vayan allá. Porque tú dices, está hablando, ¿cierto? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero miren cómo sigue. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si alguno cree que es algo siendo nada, se engaña a sí mismo. En esta generación también tenemos bastantes razones de pensar que en muchos prevalece el autoengaño. Proverbios 30:12, vamos ahí por favor. Proverbios 30:12. Miren cómo dice,
Si hay generación limpia en su propia opinión, mire, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto, mirando así por encima de la gente. Y hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres, los engañados. Otra gente que debe tener una gran dificultad en hacer el autoexamen son aquellos que son los confundidos. La Biblia predice que vendrá el día cuando miles desearán haber aplicado este consejo del autoexamen. Muchos desearán haberlo hecho. Y posiblemente aquí haya alguno, 1, 2, 3 o todos. Pero trágicamente será tarde, será tarde. Miren Lucas 13:26 como dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y miren esa semejante o algo más desolador, lo vemos en aquellos milagreros de Mateo 7:22, que quizás es de los versículos más duros de la Sagrada Escritura en ese capítulo 7 de Mateo. Dice, muchos me dirán en aquel día, es que yo iba a la iglesia, pues yo le obedecía al Señor ahí, pero yo iba a la iglesia, yo no he matado a nadie, no he robado un banco, no he asesinado, mejor dicho, y yo iba a la iglesia. Eso es suficiente. Muchos te dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. No fue que los conocí y ya después no los quise tener como amigos. Yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo creo que aquí todos debemos tener la evidencia de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Estos millares de personas no se examinaron a sí mismos, no miraron a ver realmente lo que escuchaban del maestro, sino que confiaron en su obrar, no en Cristo, sino en las obras, porque el verdadero autoexamen ha de conducirnos siempre indefectivamente a la cruz del Calvario para recibir perdón. Los indecisos. Posiblemente podemos pensar que haya alguno que no sabe con certeza si tiene amistad con Cristo o es su enemigo. Que la amistad con Cristo tiene unas condiciones grandes. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todo el mundo saludan con Dios te bendiga. ¿Cómo así? Dios te bendiga. No, yo sé si es mi hermano, lo saludo como Dios te bendiga. Yo a cualquiera de la calle no le digo Dios te bendiga. No, ¿por qué? Así que nuestro mensaje procura llegar a esos corazones y presionarlos para que también los consuelos de Cristo les sean dados, que a lo largo de esta predicación vean sus culpas y el enorme peligro de la condenación y a los cuales están expuestos y no se arrepienten de sus pecados. Y por favor, yo necesito mucha atención en lo que vamos a hablar hoy, todos. Y el que esté cabeceando, por favor, el codacito, si se quedó hasta muy tarde viendo televisión, que casi que es prohibido los sábados por la noche, para llegar aquí a tiempo y tener ser rozagantes. Que sean movidos a salir huyendo y refugiarse en el amor de Cristo, cuya sangre inocente, en lugar de clamar por venganza, por el contrario, compró abundante misericordia para el principal de los pecadores, nosotros. Cada uno de nosotros tenía un fardo inmenso de pecados, porque está escrito, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que mientras estoy hablando, tratando de ganar su interés de muchas maneras, piense,
Recapacita en esta gracia de Dios. 2. ¿Cómo entender el sentido del autoexamen? Volvamos al 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Esa primera parte dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Para quiénes es esto? Para cada uno. Ahí no hay una universalidad, para todos. Esto no es, no, que el pastor se pruebe a sí mismo a ver si tiene derecho a estar parado ahí. Cada uno. ¿Qué debemos hacer? Una prueba. ¿A qué? A nuestras propias obras. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren el énfasis particular de Pablo y que no debe ser subestimado. Todo hombre debe probar, verificar y examinar su propia obra. Yo soy muy bueno, es que... Pregúntale a mi esposa, pregúntale a mi esposo, pregúntale a mis cuñados lo bueno que soy, mis vecinos. Comentando sobre esto, alguien ha dicho, en mi experiencia de años en la fe, he visto que no pocos hermanos en la iglesia están siempre listos para juzgar las obras de otros. No pocos, pero al mismo tiempo muy lentos para juzgarse a sí mismos. Mirar al otro es. Tenemos somos certeros en eso, en mirar el otro y decir es que, y hay un dedo apuntando para allá y 3 para acá. En otras palabras, a menudo estamos en asuntos ajenos, pero rara vez en los nuestros. Esto afloró en los de Galacia. En el capítulo 5, versículo 26, dice, ¿qué dice? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hubo entre ellos alguna especie de competencia carnal, no sé, la cual solo prospera si vemos las faltas ajenas y no las propias. No nos hagamos vanagloriosos. Ahora, esto que estamos hablando nos agrada. No, esto no nos agrada, porque estamos tranquilos. Por nuestra naturaleza caída tenemos vicio de enseñorearnos de otros, y una de esas formas es hallándoles defectos y faltas a los otros. Sabemos mucho de los otros y muy poco de nosotros mismos. Esta cualidad negativa no debe extrañarnos, porque al descubrir faltas en uno mismo surge un sentir de incomodidad en nuestra arrogancia que no quiere tolerar. Esto no es placentero para nada, absolutamente para nada. Empleamos mucho dinero en tener una imagen positiva, cómo nos vestimos, cómo nuestros peinados, nuestro maquillaje, gastamos dinero de verdad en la ropa, cómo la gente nos ve, pero poco le invertimos en tiempo en mirar cómo está nuestro corazón. Ese corazón que yo tengo ahora, ¿se lo puedo mostrar a Cristo? Somos muy dados a la ciencia, el conocimiento fuera de uno, pero muy poco a esa conciencia de ese conocimiento de uno mismo. Si estamos muy atentos a la imagen del diablo en otros, de seguro que tendremos poco tiempo para examinar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Estamos viendo el demonio del otro. ¿Cuánto ha crecido Cristo en ti? Desde que llegaste a la iglesia, ¿cuánto has crecido? El orgullo humano se vale de las debilidades y defectos del prójimo para evaluar el carácter de sí mismo. Decimos pues que debemos trabajar para erradicar y resistir esta forma de pensar, ya que si seguimos en esto pudiéramos suceder que uno sea fatalmente decepcionado y eternamente atormentado. Para renunciar a esta falsa y perjudicial regla de juzgar, tenemos que recibir con fe y santa determinación la exhortación apostólica. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ojo pues, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno. Las debilidades ajenas, las debilidades de otro,
no te hacen mejor ni peor cristiano. Cada uno llevará su propia carga. Necesitamos aprender a regocijarnos en uno mismo y no en los otros. El Señor no te juzgará por lo que haga o deje de hacer otro, sino por tu conducta. Cuando llegue allá va a decir, no, es que mire, yo era el esposo de Viviana. Muy buena gente ella, maravillosa. No. ¿Cómo estás tú delante del Señor? Solito, solito, solito. Tú solito. Pero pensemos a qué obra se refiere este versículo. No se refiere a obras dudosas o de moralidad o malas, ya que estas no son motivo de gloriarse. Mire cómo dice, someta su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Yo veo esa obra y yo me glorío en esa obra. ¿Sí o no? No se refiere a obras de dudosa moralidad, no, sino a aquellas obras que producen gozo y sentido de gloria. Una conciencia cristiana no se goza en la maldad, ni en la mundanalidad, ni en la carnalidad. De eso no me voy a gloriar yo, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto de esta prueba? Este examen ha de ser sobre todo aquello que hacemos y pensamos que sea agradable a Dios. Algo para hacer de continuo como cristianos es de suma importancia en la vida cristiana, ya que miles de personas han naufragado al chocar contra esta roca. Pensemos, miren, pensemos. Si no todas, ojo pues, casi todas las buenas obras que hacen los cristianos pueden ser imitadas y copiadas por los hipócritas. Igualitas. Las copian, idénticas. Y si a esto se le agrega la tendencia de criticar lo ajeno en descuido de lo de uno propio, el peligro está acechando la iglesia. Es de gran necesidad probar nuestras buenas obras a la luz del Evangelio. En esto las precauciones bíblicas abundan. Mire cómo dice en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La carcasa, lo de afuera, no, se le nota. Mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que su conducta externa se ve como verdaderos creyentes, pero son incrédulos en su interior, son hipócritas, falsos. Su defecto en la oración a Dios era solo uno, era un corazón insensible o muerto, aunque en el exterior estaban bien. Oigan las palabras de Cristo, este pueblo con labios me honra. Pareciera que fuera un elogio, pero no. Tú lees la Biblia, aquel fariseo también. Tú asistes a la iglesia, aquel falso también asiste. ¿A ti te gusta la buena predicación? Aquellos también. ¿Cómo le dice el fariseo? ¿Cómo dice el fariseo? No soy como los demás hombres, que son estafadores, injustos, adúlteros. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y hacen larguísimas oraciones. Su testimonio externo era mucho mejor que muchos creyentes en esta época. Él no mentía, sino que su motivación fue mala y lo hacían para ser vistos por los hombres. Viendo pues este cuadro, el examen de nuestras buenas obras es algo de gran importancia. Otro casito para que lo tengamos ahí en mente. Vamos a Ezequiel 33:30. Dice, y tú, hijo de hombre,
Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Escuchamos acá. ¿Ponemos por obra? Son los judíos en el tiempo del profeta Ezequiel. Sus corazones eran dominados por deseos terrenales, y el dinero, esos dos los consumían. Y una profecía en el Nuevo Testamento indica lo mismo. Miren en 2 de Timoteo 4:3, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán de sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente quiere escuchar lo que desea sus oídos. Cuando escuchan algo que... yo prefiero más bien aquí dormir un momentico. ¿Sí o no? Yo no escuché eso, pastor. En el momento me dio un microsueño. Abundancia de deseos sensuales entre los que profesan ser cristianos. Estamos pues en desesperada necesidad de aprender y practicar el examen bíblico de nuestras buenas obras. Tú participas de los sacramentos de la iglesia, pues Judas también. El rito más solemne de la religión fue la Pascua y él estuvo ahí. ¿Cómo practicar y qué recomendaciones podemos tener al mensaje de hoy? ¿Qué es necesario para poder nosotros hacer una buena obra? Y realmente encontramos dos requisitos. Es que ahí están. Primero, la Sagrada Escritura, ir a ella. Y lo segundo, el corazón, un buen corazón. La Biblia, claro, tenemos que tener un mínimo de conocimiento escritural, porque solo y únicamente en la Biblia sabríamos qué es bueno y aceptable para Dios. Miren el Salmo 119, en su versículo 9, ¿cómo dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un pastor dijo lo siguiente: la Biblia es la única regla inerrante donde conoceríamos el camino del deber y detectar la rectitud o perversidad de nuestra conducta. En la Biblia no solo debemos descubrir el mal, sino y sobre todo sanarlo. Más aún, cada vez que procedamos en este examen, implícitamente confesaríamos que hay una regla pura, perfecta y buena. Abonaríamos la humildad y abonaríamos la humildad y mortificación contra el orgullo. Así que es necesario poseer un grado mínimo de conocimiento bíblico para probar nuestras obras. Fin de la cita. ¿Cómo es el corazón? Ya vimos que la Biblia, el corazón, el otro requisito para ser constante, diligente, observadores de lo que ocurre en nuestros propios corazones. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Porque realmente hay obras espirituales que pueden casi que mirarse de dos puntos. Hay unas obras muertas y otras obras vivas. Las obras muertas son aquellas que conducen directamente al pecado, y aquellas obras vivas son aquellas que son agradables a Cristo. La naturaleza de toda obra espiritual se define en el corazón del creyente. Solo allí, bajo la luz bíblica, se sabrá si lo que fluye es bueno o es malo. En el corazón, ahí está. Claro, de él mana la vida, fábrica de ídolos, de ahí sale toda la maldad, etcétera, etcétera, pero también ahí es donde yo me doy cuenta qué clase de obra es la que yo estoy haciendo para el Señor. Unas recomendaciones y aplicación además para la iglesia. ¿Cómo se inicia una buena
aplicación de cómo probar mis obras, orándole a Dios. Lo primero es orar. Miren el salmista en este asunto, ¿cómo lo ve? Miren el salmista, Salmo 139, 23. Salmo 139, 23. Vamos ahí. Mire cómo dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Sí o no? ¿Qué estaba diciendo David aquí? Mire, es un ruego de David, mire, escudriñame, oh Dios. Mire, él hace énfasis en lo difícil que es hacer esta obra, esta petición del Señor de mirarme, cómo estoy yo por dentro. 5 diferentes palabras utilizó en estos 2 versículos con esa misma intención. Escudríllame, conóceme, pruébame, conoce y ve. ¿Cómo sería la insistencia que tenía él en que Dios le ayudara en esa tarea? Insiste que sea Dios por su Espíritu Santo que lo ayude, o que sin el Señor no podría, ya que estamos inclinados en nuestros pensamientos a ser muy carnales y mundanos, y cuando detectamos ese pecadillo dándonos vueltas en nuestra vida, lo sobamos de ahí para abajo y medio lo soportamos. A veces crece, a veces desaparece, pero vuelve. Pero aún queriendo autoexaminarse, pudiera ser casi contrario a nuestra naturaleza caída en pecado. Solo Dios conoce las trabas, nuestros engaños, nuestras dificultades y todos esos intrínculis del corazón humano. Él conoce cada recoro de nuestro corazón. Esa primera vez que nosotros escuchamos la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo nos hizo ver nuestro pecado y procedimos al arrepentimiento. Sin su asistencia hubiera sido imposible. Imposible. El Espíritu Santo llegó a ese corazón, quitó ese corazón de piedra, puso un corazón de carne y luego le predicaron el Evangelio y entendió la necesidad de un Salvador, entendió la necesidad y la acumulación de pecados que tenía. La oración de David en este salmo confirma lo mismo para poder autoexaminarse. Vivimos en un mundo donde cada cosa a nuestro alrededor se inclina hacia la impiedad, hacia la mundanalidad y a quitar nuestra atención del interés eterno. El autoexamen requiere que es tranquilidad, seriedad, silencio. Nuestro mundo es como ruidoso, entretenido, es provocativo, una cantidad de luces de neón prendidas. Los placeres mundanos suelen llenar la mente y engrosar el corazón, pero la oración es donde nos es más fácil alcanzar una más clara aprehensión de Dios y una bajeza nuestra. Se enciende con la oración una luz celestial y única. En otro lugar también David dijo lo siguiente: a ti, oh Señor, elevo mi alma. A ti elevo mi alma. Es necesario elevarnos a los cielos para autoexaminarnos. La oración. Preguntémonos, ¿con qué continuamos? ¿Qué más hacemos? Me parece interesante lo de la codacito para que no se nos duerma. La obra de autoexamen espiritual de un hombre bien puede iniciar inquiriendo y mirando hacia atrás sobre su estado de sus hábitos. En los hábitos, posiblemente nosotros podemos encontrar evidencias de cómo es nuestro comportamiento. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Hay hábitos de actuar, actuamos de alguna manera. Hay hábitos de hablar, hablamos de determinada manera y ya lo metemos como un hábito. Y hay hábitos de pensar, eso es lo más complicado, porque nosotros los ocultamos, los tenemos guardaditos. En esos hábitos de actuar, miren, el solo comer o el beber, examinamos si nosotros tenemos unos excesos frecuentes o esporádicos o espontáneos.
¿Sí o no? Acuérdense de la gula. Acuérdense del exceso que yo pueda tener ahí. En solo mirar el cómo como yo, si yo me sobrepaso, si yo me cuido o no me cuido, puedo tener un detallito de cómo está mi vida. Y esto aplica a la lujuria, esto aplica a la pornografía, esto aplica inclusive a la misma vanidad de cómo nos vestimos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, para quién lo hacemos. Hace muchos años, cuando nosotros llegamos a una iglesia cristiana por primera vez, me impactó muchísimo ver la entrada de una persona a la iglesia. Yo no sabía si iba para un desfile de modas o qué, pero le faltaba mucha tela a la vestimenta de esa persona y se hacía adelante. Se requiere ser detallistas y poner atención aún en esas débiles evidencias. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y miren el versículo 19 como dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Ah, ya me están dando evidencias. Y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Un área a examinar es en nuestras acciones y de mucho peso es la vida cristiana en amor a los hermanos. No sería difícil determinar si estamos creciendo o menguando en cómo nosotros actuamos con nuestros hermanos. Oro por ellos, oro por mis hermanos. ¿Tengo algún rechazo de algún hermano? ¿Ese rechazo ha crecido o ha disminuido? ¿Por qué prefiero un hermano a otro? ¿Me interesa la virtud o el dinero del hermano? ¿Soy complaciente o soy exigente? ¿Me gusta dar o más bien recibir? ¿Soy egoísta o amoroso? ¿Quiero que los demás me interesen en mí y yo interesarme en el bien del otro? Después de esta pregunta, recordemos nuestro ideal o meta. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y en otro contexto, en Colosenses 3:9, miren cómo dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así dice la Reina Valera del 60, pero la Biblia de las Américas dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus malos hábitos. Viejo hombre, malos hábitos. Aquellos que están despojados de ese viejo hombre, buenos hábitos, ¿sí o no? Versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, el viejo hombre, malos hábitos, el nuevo hombre, nuevos buenos hábitos. Entonces podemos decir que el control de nuestros hábitos es el fin de la verdadera religión y el gran asunto de la vida cristiana. La palabra hábito es ese modo de actuar o de conducirnos. Sujetar el modo de actuar natural y llevarlo a la obediencia a Cristo es la vida de la fe y de la piedad. Eso es con respecto a ese hábito. El hablar, este sí es interesante. No mintáis los unos a los otros, volviendo a Colosenses, habiendo despejado del viejo hombre, pero como dice la Biblia de las Américas, que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y una de las cosas distintivas del viejo hombre es la mentira. La mentira. El viejo hombre exhibe malos hábitos en su hablar y el nuevo en el buen hablar. Uno de los hábitos más notorios de la lengua es ¿qué? El mentir. Pequeñitas.
pequeñitas, y las hacemos todos los días, y las decimos y las volvemos a decir, y ya se volvieron tan habituales, hábitos en nosotros, que ni siquiera ya las consideramos como si fuese un pecado delante del Señor. Pequeñitas. Hemos dejado de mentir, ha bajado esa intensidad o ha menguado la intensidad de nuestra mentira. Es muy complejo dejar de mentir cuando se ha convertido en un hábito. Pero fuera del mentir hay unas variantes extraordinarias. El chisme, la censura, el pervertir lo que otros dicen, la queja y la calumnia. Eso hace parte del hablar. Todos estos son defectos del viejo hombre y es nuestro trabajo percibir si estos males están haciendo hábito en nosotros de una manera inconsciente. En particular, si lo cometes más a menudo que antes, nuestra obra es de verdad resistirlos. El punto a examinar es si usas tu hablar con menos y menos dificultad en tu mente para lo malo, porque no cabe duda que el mal hablar es algo agradable al viejo hombre. Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. No solamente el mentir, el chisme. Inclusive ya hay programas de televisión que hablan del chisme. El programa es Chismes, ¿cierto? Y entonces la gente está mirando eso y le parece tan normal que ya sale en televisión, entonces ya lo acogen en sus vidas y como hay personas famosas en televisión que hablan del chisme, entonces es imperceptible ya para mí, es el tema, entonces yo también lo hago. Esos son los dificultades que tenemos en el hablar. Hábitos en el pensar. Y créanme, esos son los más difíciles de examinar porque yo me estoy examinando, yo, un pecador, examinándome a mí mismo lo que yo pienso. Porque nuestra imaginación vuela y nos lleva lejos para tratar de evadir aquello que nosotros tenemos continuamente en nuestras mentes. Lo difícil de esto es que algunos deseos legítimos caen en nuestra imaginación, sentimos agrado por el momento y luego se hacen tan frecuentes que terminan siendo un mal hábito. El mal pensamiento. Son ocultos, son difíciles para que otra persona se dé cuenta y te ayude en el camino a amonestarlo. Es difícil. Pero igual, en estos pensamientos está la vanidad, en estos pensamientos está el orgullo, en estos pensamientos está la ambición, en estos pensamientos está la codicia, la venganza, el resentimiento. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, y se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, no puede servir a lo espiritual y a las riquezas. Y dentro de eso espiritual encontramos todos esos placeres, todas esas, inclusive el amor al dinero. Un ministro llamado Reynolds escribió por allá en 1800, una vez que la mente es poseída con algún grado de contentamiento por la idea de poseer gloria terrenal, cuando las insinuaciones y dulces encantamientos de honor, dinero y placeres despiertan nuestra imaginación, sepamos que el engaño del pecado está a la puerta, la razón está casi dormida y el mal hábito para servir a las criaturas en desprecio del Señor ha nacido. Así que una gran parte del autoexamen es velar sobre nuestros pensamientos. La imaginación vuela y es más, tenemos el mal hábito del mal pensamiento, pero también le creamos alrededor una carcasa para protegerlo y casi que ni mirarlo. Lo volvemos invisible cuando lo vamos a examinar y después lo volvemos visible cuando queremos disfrutar de él. Aclaremos algo. Si decimos que velar por nuestros hábitos no es lo único para practicar el autoexamen, sino que posiblemente sea una parte importante y difícil, pero no impracticable, ya que siempre son y serán los buenos hábitos
los que conduzcas a una buena vida. En la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ya para terminar, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el resto del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Al hacer esta evaluación, esta autoevaluación, siempre vamos a llegar a una conclusión, y es que somos pecadores. Somos pecadores. Pero al saber eso, encontramos en la obra de la redención aquel descanso, porque el Señor nos ha llegado a ir al arrepentimiento, a buscar el perdón de los pecados. Porque, como dice Jesucristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No por todos, por muchos. La muerte del Señor Jesucristo fue esa primera gran misericordia, y con esa se recibe esa fe para bendición, se recibe el poder pedir perdón por nuestros pecados. Mi carácter no es mejorado y no sería transformado sin el perdón del Señor. Es imposible sin el perdón del Señor. Examinémonos siempre bajo la cruz. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre, qué difícil, Señor, esta tarea de pecadores evaluándonos internamente nuestra conducta, Señor, pero tú lo has pedido que lo hagamos. No solamente nuestros pecados, sino las obras que nosotros pensamos que son obras buenas delante de ti, que es lo más importante dentro de este versículo. Aquello que evaluemos que está bien delante de ti, Señor, permite que tu Santo Espíritu nos muestre nuestra condición, nuestra motivación, Señor. Si mi motivación es para ti, internamente para ti, Señor, engrandécela. Pero si mi motivación, Señor, es para que otros me vean, es para mi gloria, es para pensar en que yo soy el más santificado de todos, Señor, permite que tu Santo Espíritu entre dentro de mi corazón, en ese oscuro rincón que ha permitido ese, Señor, y que yo pueda llevar ese pensamiento a los pies de Cristo, al arrepentimiento, a la cruz, Señor. Es difícil y sabemos, Señor, que muchas veces hemos dejado semanas o meses o años tal vez en hacer una autoevaluación seria de cuál es mi comportamiento, no solamente en aquellos pecados que los he dejado permanecer en mi vida, sino también en aquellas obras que yo pienso que son buenas delante de ti, Señor. Permite que ahora, entendiendo ese pacto en tu sangre, ese regalo que nos has dado del perdón de nuestros pecados, entender de una manera eficaz, de una manera tranquila, de una manera santa, qué es ese medio de gracia que es tu Santa Cena, Señor. Permite que seamos piadosos en tomarla en el nombre de Jesús. Amén y amén.